Hablemos de astrónomas y matemáticas de la antigüedad. Empecemos con algunas que son tan antiguas que ya su existencia es muy dudosa. La primera se llama Enheduanna, y era hija del rey Sargón I de Akkad, en la ciudad de Ur, en aquellos tiempos de sumerios y acadios. La relación de Sargón con la diosa Inanna, según su propia historia, es intensa. Parece que el rey Sargón era hijo de una sacerdotisa de Inanna que a poco de nacer lo arrojó a un río en una canasta. Esto debe ser mentira porque es casi un tópico en el nacimiento de grandes profetas y grandes reyes el imaginar que fueron arrojados al río en una canasta y luego recogidos. Y aparte la canasta se hunde. Eso es lo más increíble. Cuando yo era chico lo que me resultaba más prodigioso era que no se hundieran las canastas. Con el tiempo Sargón ascendió al poder y engendró a Enheduanna con otra sacerdotisa de Inanna. Esta chica, al crecer, entró a jugar en el esquema de poder de su padre y se ubicó en la cumbre de la jerarquía sacerdotal de la diosa. En realidad el nombre Enheduanna, es el nombre del cargo que ocupaba. Enheduanna quiere decir sacerdota principal del gran cielo, como sabe cualquiera que quiera hablar en caldeo. Enheduanna asume una posición estratégica en el espacio religioso, pero aparece un tipo que se llama Lugalsaguesi. Ese no es nombre de... Es compañero de la escuela. Ese. Claro, de Acadio. Sí, es un nombre italiano, sí, Lugalsaguesi. Sí, se llamaba Lugalsaguesi de Uma y quedó se libre. apoderó de las ciudades de Lagash y Uruk. Y ella fue despojada de sus prerrogativas y desterrada. Después de 25 años, el usurpador Lugalsaguesi es derrotado y Enheduanna regresó acompañando al ejército de Sargón y presenció el horrible castigo a que sometieron al usurpador el Tano Lugalsaguesi, que es castrado, cegado y colgado en una jaula de las murallas de Nippur. Se ensañaron con Y él. sí, era un poco cruel el amigo Sargón. En aquellos tiempos los templos no eran solo el lugar desde el que los sacerdotes y sacerdotisas dirigían las actividades de la vida diaria del reino, sino también funcionaban como centros de enseñanza de las artes, las matemáticas y las ciencias. Y una de las funciones más importantes era la de los observatorios. Miraban las estrellas, registraban sus movimientos, incluso aquellas construcciones tenían algunos artilugios para controlar el paso de las estrellas a través de distintas hendiduras y detalles de la edificación. Se sabe que Enheduanna analizó los movimientos de los cuerpos celestes, aunque no ha sobrevivido ninguno de sus escritos técnicos. En cambio, se conservan de ella 2 himnos a la diosa Inanna: la exaltación de Inanna, que es el más importante, y los himnos de los templos, que son 42 poemas dirigidos a los templos sagrados y a los dioses que estaban homenajeados allí. La importancia de sus obras radica en que Enheduanna habla de sus pensamientos y también de sus procesos creativos en primera persona. Así se convierte también en la primera autora conocida de la historia escrita, con nombre. Aunque en realidad, si bien se mira, no, porque era el nombre de un cargo, ¿no? Pero bueno. Otra, mucho más reciente, es Aglaonike, hija de Getor, que vivió en Tesalia, allá en el siglo V a.C. Aglaonike, a la que se considera como la primera mujer astrónoma. Antes las mujeres no eran astrónomas. Bueno, no como señor, ahora. Tampoco todas son miles. astrónomas. Ahora todas, prácticamente. Bueno, se la conoce principalmente a Aglaonike por el arte de predecir eclipses. De todos modos, siempre se hace referencia a ella como la sacerdotisa de la diosa Hécate, diosa de la hechicería, la cual no. Se dice que Aglaonike podía hacer desaparecer la luna.
Aunque en su época Aglaonique fue considerada una sacerdotisa, es muy posible que conociera los ciclos de eclipses descubiertos por los caldeos. Con las supersticiones predominantes, aún en aquella época en que los griegos ya estaban a punto de inventar el pensamiento crítico, cualquier persona que tuviera los conocimientos de Aglaonique podría controlar a la gente con el miedo. Le dice, mira, aquella predice los eclipses. Chao, a mí yo me muero de miedo, sí. Especialmente en una época supersticiosa. Sí, que el por eclipse... ejemplo esta. Bueno, Platón en el Gorgias dice, habla de las mujeres tesalias que hacen descender la luna, que tienen ese poder. Habla con miedo. Cuidado que las mujeres tesalias hacen descender la luna. Bueno, esa era Aglaonique. Otra, ¿quiere otra? Por favor. Teano de Turi. Todos sabemos que Pitágoras, el finado Pitágoras, vivía en Crotona y ahí fundó una sociedad secreta de tipo filosófico, religioso. Hemos hablado muchas veces. Los historiadores creen, con mucha fe, que 28 mujeres formaban parte de la escuela de Pitágoras. Entre las primeras pitagóricas se incluyen Temistoclea, Teano, Arignote, Midia y Damo, que eran todas miembros de la familia de Pitágoras, cuñadas, cosas así. Teano, de la que, discúlpeme, ¿no? Sí, sí. Creció en un ambiente propicio para la ciencia, porque el papá era un médico llamado Brontino, otro Tano. Desarrolló gran parte de las ideas pitagóricas en unos textos, entre los cuales figura el teorema de la razón áurea. Mirá vos. En la cosmología pitagórica, que también escribió, afirma que el universo refleja la perfección de la forma esférica. También, como los pitagóricos, creía que la Tierra y el resto de los astros eran perfectamente esféricos, y que había 10 esferas concéntricas en el universo, una esfera para las estrellas fijas y una para cada uno de los 7 planetas, Saturno, Júpiter, Marte, Venus, Mercurio, el Sol y la Luna. Y la 9ª esfera pertenecía a la Tierra, y la 10ª, el número mágico, pertenecía a la antitierra, que anda a saber qué sería, ¿no? Bien, todo esto girando en torno a un fuego central que no era visible desde Grecia, y creían que las distancias entre cada una de las esferas y el fuego central reflejaban la misma relación existente entre los intervalos de la escala musical. Quiere decir que el cosmos era ordenado y armónico, y todo orden refleja las relaciones matemáticas de sus partes. Es un pensamiento que ha servido mucho. Bueno, y esta idea es atribuida a esta chica, Teano, de Crotona, que fue alumna de Pitágoras, pero luego esposa. Era 36 años menor que él. Mire usted. Mire usted, parece mentira. Además, Yo en no esa sé cómo época... puede ser. En esa época No sé casi cómo hacen. no habría caso de 36 años. Es que nadie llegaba a los 36 años. Claro, no vivían Claro. tanto. Bueno, enseñó en la escuela. Cuando asesinaron a Pitágoras, ella dirigió la escuela con apoyo de sus hijas, Damo, Miria y Arignote, que también eran matemáticas. Mirá vos, las hijas de Pitágoras, ¿eh? Sí. Bueno, y llevaron las doctrinas pitagóricas hasta Egipto, de donde quizá provenían. Bueno, vamos a la principal. Hipatia de Alejandría, que fue matemática, astrónoma y filósofa neoplatónica. Nació en el 370. ¿Un colectivo? Sí, en el asiento del medio de atrás, que está un poco levantado. Una frenada y nació. Parece que era hija de Teón, el último director del Museo y Biblioteca de Alejandría. Este hombre educó a su hija con el propósito de que fuera un ser humano perfecto. Dijo, quiero que mi hija me salga un ser humano perfecto. Y así le enseñó matemáticas y conocimiento de las diferentes religiones del mundo, el arte de la oratoria, toda una cosa. Hipatia realizó viajes a Atenas, vivía en Alejandría, ¿no?
y algunas ciudades italianas, donde causó mucha impresión, no solo por su sabiduría, sino también por su belleza. Parece que estaba muy buena. A los 25 años, ya de regreso en Alejandría, comenzó a dirigir la Escuela Neoplatónica de Plotino. Su nombramiento era específico para explicar las doctrinas de Platón y Aristóteles, cosa que hacía incluso con los ojos vendados. No llegaron a nosotros sus escritos, pero gracias a dos discípulos suyos sabemos que escribió varios tratados. Su casa se vio convertida en un centro intelectual donde se reunían hombres y mujeres para discutir en torno a problemas filosóficos y asuntos científicos. Hipatia además inventó un aparato para la destilación del agua, un instrumento para medir el nivel del agua, un hidrómetro, andaba siempre en el agua, Sí. graduado de latón para determinar la gravedad específica de los líquidos, y trabajó en el desarrollo de un astrolabio plano de este tamaño. ¿Sí? La presencia de Hipatia en la ciudad de Alejandría se hacía sentir en varios ámbitos, no solo en el académico. Los magistrados buscaban su consejo con respecto a asuntos de la administración pública. Sin embargo, el hecho de ser pagana, era pagana, y difusora del racionalismo científico griego, en una ciudad que se estaba haciendo cada vez más cristiana, la colocaba en una situación de enorme riesgo. En el año 412, un cristiano fanático, Cirilo, el famoso Cirilo, se convirtió en patriarca de Constantinopla. Se enfrentó primero con Orestes, que era el prefecto romano de Egipto, y había sido discípulo y amigo muy querido de Hipatia. Cirilo empezó una persecución de los judíos de Alejandría, a quienes echó de la ciudad, se enfrentó con Orestes y después se le agarró con los neoplatónicos, cuya figura predominante era Hipatia. En marzo del año 415 se precipitaron las circunstancias, hubo un enfrentamiento y parece que una turba de simpatizantes de Cirilo la acusó de ser la causa de discordia en la sociedad, ¿no? Y había un tipo, un amigo de Cirilo que se llamaba Pedro, la arrancó de su carruaje, después la multitud la arrastró a la iglesia llamada Cesarea, la desnudaron, le marcaron la piel, las carnes con caracoles afilados hasta que la mataron. Pero después la descuartizaron, llevaron los pedazos a un lugar llamado Cinarón y los quemaron hasta convertirlos en cenizas, en nombre de la piedad. Orestes informó del asesinato y solicitó a Roma que se iniciara una investigación. Después renunció a su puesto, Orestes, y huyó de Alejandría. La investigación se pospuso varias veces por falta de testigos. Y marcó el asesinato de Hipatia el final de la enseñanza neoplatónica en Alejandría. Años después Cirilo fue canonizado. San Cirilo. El santo de hoy, San Cirilo. Señores, hemos ido a la discoteca, hemos conversado con el funcionario y tuvo una buena idea. Dijo que la ciencia consistía, o uno puede decir, sin que lo echen de un lugar, que la ciencia consiste en indagar los por qué. No es muy satisfactorio esto, pero el tipo me quería dar un disco que se llama justamente ¿Por qué? Bueno. Que es un tango de Homero Mansi que vamos a escuchar en la voz de una mujer, como corresponde a este homenaje que estamos haciendo hoy, que es Libertad Lamarque. ¿Por qué? Un tango de Homero Mansi, también llamado A Puerta Cerrada, y si se llama Puerta Cerrada también tiene que ver con el cerrarle la puerta al saber, con la cerrazón del obispo Cirilo. Y si se hubiera llamado El Choclo, también hubiéramos encontrado el choclo algo que se comió Cirilo para justificarlo. Así que escuchamos ¿Por qué? En la voz de Libertad Lamarque.